queridos amigos de Contacto Global, bienvenidos a un nuevo programa. En esta oportunidad les traemos un programa que grabamos a finales de noviembre de 2020 con Manuel Jiménez Guzmán, quien desde Ciudad de México nos acompañó en una grata conversación. Manuel Jiménez Guzmán, masón, político, académico, una persona con un talante humanista, con un talante de solidaridad increíble. Con don Manuel hicimos esta entrevista que decidió finalmente el equipo de editores de Contacto Global no sacar, ya que la misma había presentado una cantidad de problemas en el video, el sonido, y en efecto no era el mejor material para llevarles a ustedes. En consecuencia, volvimos a programar con don Manuel Jiménez Guzmán una nueva entrevista que debía realizarse este presente mes de enero de 2021. Lamentablemente, Manuel Jiménez Guzmán perdió la batalla contra ese monstruo espantoso que acecha a la humanidad en esta actualidad, que es el coronavirus. El pasado 7 de enero de 2021 nos enteramos con profunda tristeza de que don Manuel Jiménez Guzmán había muerto a consecuencia de haberse contagiado del COVID-19. Dios lo llamó ante él antes de que pudiéramos hacer esta entrevista ya definitiva que era propuesta llevarles a ustedes. Manuel Jiménez Guzmán, presidente del Partido Avanzada Progresista Democrática, Partido Mexicano, en los últimos tiempos, los últimos días del mes de diciembre, estuvo muy activo en la política, en reuniones con los vecinos, con las comunidades. Él sabía el riesgo que esto representaba, me lo expresó de manera privada. Sin embargo, predominó ese espíritu social que él tenía, e incluso por encima de su integridad decidió llevar siempre adelante. Desde Contacto Global, en nombre de todo el equipo de trabajo de este programa, editores, la gente que maneja redes sociales, los guionistas, en fin, todos los muchachos que trabajan en este maravilloso proyecto auspiciado por la Corporación Informativa Masonería Global, le transmitimos y le queremos transmitir a todas las familiares y en general a todas las personas que en vida amaron, quisieron, respetaron y reconocieron a don Manuel Jiménez Guzmán como ese gran hombre que fue. A don Manuel lo vi por primera vez hace aproximadamente unos 7 años en un documental de Nat Geo, uno de los primeros documentales que exponía hacia el público lo que internamente era la masonería. Allí vi la calidad de ser humano, la energía, el positivismo que transmitía don Manuel. De manera tal que, como un homenaje a Manuel Guzmán, decidimos traerles esta entrevista que pudimos hacerle a finales del pasado año y que no la íbamos a publicar, sino que la íbamos a repetir por todos los problemas de video que hubo. Don Manuel tuvo en ese día una cantidad de circunstancias sobrevenidas que no facilitaron también la entrevista, pero él, con ese amor, con esa solidaridad, esa cordialidad que lo destacaba, hizo todos los esfuerzos para que esa entrevista en aquel momento se diera y estaba dispuesto nuevamente ahorita en enero, siempre en un contacto frecuente y solidario. De manera tal, amigos, que acá
les llevamos entonces esa bonita entrevista que nos dio don Manuel Jiménez Guzmán, y nuevamente expresamos nuestro dolor y sabemos que Dios lo ha recibido con los brazos abiertos. Acá el programa. Bueno, buenas noches a todos nuestros amigos y seguidores de Contacto Global. El día de hoy le traemos un programa muy interesante sobre un tema que genera inquietud en muchos de ustedes, en otros un poco de curiosidad. Y me refiero a la masonería. Para hablar de ello tenemos un entrevistado de lujo que nos acompaña hoy desde la Ciudad de México. Y me refiero a don Manuel Jiménez Guzmán. Don Manuel Jiménez Guzmán es un masón, un personaje muy reconocido en la República Mexicana. Es presidente del Partido Avanzada Liberal, una agrupación política nacional en México. También ha sido presidente de la Laica Internacional. Fue electo en la República Dominicana como presidente de los soberanos grandes comendadores del Comité Americano de la Masonería, del Supremo Consejo de la Masonería, y es Paz, Supremo Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33 para México. Buenas noches, don Manuel, ¿cómo está? Muy buenas noches, con el privilegio de tener esta conversación con Contacto Global y por su conducto enviar a todos mis amigos, hermanos, hermanas, amigas, compañeros liberales y no liberales en esta entrevista sobre este tema que siempre causa polémica, filias, fobias, y hay que aclarar muchas cosas. Así es, don Manuel. Ciertamente, don Manuel, entremos en materia. ¿Qué es la masonería? La masonería, según José Martí, es una escuela de ética conducta cuyas reliquias se van entregando de generación en generación. Para Simón Bolívar, en la Gran Logia Lautero, que promueve la independencia de la corona española, con Sucre, San Martín, O'Higgins, Hidalgo, Morelos, los Libertadores, era unión de pueblos. Para Benito Juárez, que para nosotros es el mejor presidente de México y gran maestro de la masonería vitalicio, la masonería es la escuela filosófica e iniciática más importante del mundo del siglo XIX y fue un hombre de las generaciones futuras, siendo su concepción todavía vigente. Para Carlos Marx, la masonería era la escuela de la lucha por la emancipación, de la libertad y de la unión de la hermandad. Para Winston Churchill, la masonería era y es el concepto más elevado del estudio filosófico del universo, porque logia, que es en donde trabajamos, y hay miles de cientos de miles de logias en los 5 continentes, significa universo. Podríamos sintetizar que la masonería, frente a solamente un puñado de unos cuantos masones,
sin no mencionar a muchos más, como Garibaldi, como Cantinflas, como Walt Disney, como Einstein, como Galileo Galilei, como Mozart, Haydn, Beethoven, Mozart, eh, la flauta mágica de Mozart, Alejandro Dumas, Napoleón, millones de masones y masonas. Pudiera sintetizarse que la masonería es una institución, primero, iniciática, a diferencia de todas las demás organizaciones. Hay que transitar por 33 grados. Yo llegué muy joven a ser 33 activo, gran maestro de la Gran Logia Valle de México, la más importante en mi país, presidente de la Confederación Masónica Interamericana Zona 1, y como bien señalas, soberano comendador de México y presidente del continente americano electo en la Romana en Santo Domingo, sustituyendo a mi hermano Eduardo Mejía, y fui ratificado en la República Checa, en Praga, en Moscú y en Washington. Es también una escuela progresista, institución revolucionaria, y por eso es atacada y leyendas negras por parte de los grandes dictadores. La Iglesia Católica nos excomulga con Clemente XII, a los que son católicos, claro. Combatimos a Eso. Hitler. Y a eso iba, don Manuel. Excúseme que lo interrumpa. Precisamente a Claro. eso iba. ¿Por qué en torno a la masonería se ha sentido siempre como un ocultismo, como un toque de misterio que genera precisamente ante la ignorancia un temor y la gente suele perseguir a lo desconocido? O sea, ¿por qué se genera eso, don Manuel? ¿Qué oculta realmente la masonería? Sí, son las leyendas negras de nuestros adversarios. Francisco Franco en España creó tribunales antimasónicos, leyes antimasónicas. Mussolini e Stalin y los papas, algunos de ellos, señalaron a la masonería como enemiga de las religiones, cosa que es totalmente absurda. En la masonería hay católicos, protestantes, judíos, musulmanes, agnósticos, de todos los partidos o sin partido, de todas las creencias o sin creencias, de todas las concepciones filosóficas, y por eso ha habido una propaganda, porque hemos combatido a las grandes dictaduras, a Batista, a Stroessner, a los dictadores más fuertes del mundo, diciendo que la masonería hacemos misas negras, que somos hijos de Satán. Hay un libro que se llama Satán y compañía, y luego de leerlo se da cuenta la gente que la masonería es una escuela filosófica de virtudes y de búsqueda de la ciencia y de la virtud. Se ha dicho que inclusive llegamos a aniquilar a nuestros enemigos, cosa que es mentira, o que eh, destrozamos a los regímenes eh, eh, antimasónicos o antiliberales, en fin, miles de leyendas en contra nuestra, en panfletos, en libros, en películas, como también hay infinidad de millones de páginas documentales, películas como la de Sean Connery, El hombre que quiso ser rey, y muchas más en donde hablan de las bondades de la masonería. ¿A qué se debe ese ataque?
a que nosotros luchamos por una triada que lo toma la Revolución Francesa contra la etapa más oscura de la humanidad, que es la Edad Media, y que los masones promueven la libertad, la igualdad y la fraternidad, que es el triángulo equilátero por el que ha luchado la masonería durante 4.000 años. La masonería nace 4.000 años antes de Jesucristo. Está sus testimonios en los símbolos masónicos, en pirámides, en catedrales, en monumentos históricos. Pero, don Manuel, nuevamente, escúcheme que me toca interrumpirle. Cuando usted nos dice que la masonería nace unos 4.000 años antes de Cristo, usted nos está afirmando que las concepciones que los masones hoy día profesamos, promovemos, datan desde aquel entonces. Sí, por ser iniciática, y en aquella época hay tumbas, por ejemplo, sin cadáveres, se han encontrado vestigios en cavernas, en monumentos y pirámides y catedrales con los símbolos que para nosotros representan muchas cosas: la escuadra, el compás, el nivel, la hoz, el martillo, los símbolos que le dan a la masonería identidad en todo el mundo. Y si usted recorre muchos de los países del mundo, en sus banderas nacionales y en sus constituciones están los principios éticos de la masonería: la educación laica, ajena a prejuicios religiosos, la oposición a religiones de Estado, todos cabemos, católicos, cristianos, judíos, ateos, la diversidad étnica, indígenas, campesinos, clase media, empresarios, la diversidad sexual, el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, la separación del Estado y de la Iglesia, la secularización de los cementerios, el registro civil, y es como toda la Iglesia Católica y algunas iglesias, porque les quitamos fueros y privilegios y se convirtieron en nuestros adversarios. Claro, don Manuel, que estamos hablando de que es bien conocido que la Iglesia Católica tuvo aclarando pues que no hay nada particular contra la Iglesia Católica, que el problema no ha sido nunca de la masonería hacia la Iglesia, sino de la Iglesia hacia la masonería, porque incluso más allá de la excomunión existen masones católicos. E incluso han habido casos de sacerdotes católicos y hasta se presume de ciertos papas que pudieron haber sido iniciados en la masonería. Se especula, pues no hay una evidencia clara. Particularmente, bueno, digámoslo abiertamente, se dice que el Papa bueno, Juan XXIII, fue iniciado en la masonería, es algo de lo que se dice. Pero siendo esto así, sí, Juan XXIII se dice, ¿no? Siendo esto así, don Manuel, ¿por qué la masonería maneja ciertos secretos? Porque sabemos que todo esto que usted nos ha expresado acá es una parte visible de la masonería. Pero hay algo interno dentro de las logias que el masón jura no develar. ¿Por qué el masón debe guardar ciertos secretos? Básicamente por la persecución que hemos sufrido de dictaduras, y porque el estudio de la masonería es muy profundo, de la ciencia, el arte, la filosofía, la política, la sociología, la cultura en general. Y para conocer a la masonería hay que vivir 33 iniciaciones, y en cada una de estas iniciaciones
estimados amigos de todo el mundo que me escuchan, hay discreción, no hay secreto. Hay discreción en cuanto a el conocimiento que se tiene, tanto esotérico como exotérico. Y es cierto, ha habido papas masones y papas antimasones. Se habla que Francisco, en su última encíclica, convoca a la reconciliación con la masonería, reconociendo que su conformación como hermandad pugna por la fraternidad universal, así lo dijo. Y ese es un principio básico masónico. Por eso tenemos la certeza que tanto Juan Pablo como otros papas, incluyendo a Francisco, han pertenecido o fueron iniciados en los trabajos iniciáticos de la orden masónica. Hay una relación muy estrecha con el conocimiento del universo, y el gran arquitecto del universo para nosotros es el Dios en el que creamos. Krishna, Cristo, Buda, Oma, la energía. Tenemos la certeza de que hay un gran arquitecto universo y no lo personalizamos, sino respetamos las distintas creencias de los masones que acuden a la iglesia ortodoxa, a la sinagoga, Le a la iglesia entiendo, le cristiana. entiendo, don Manuel, le entiendo. Fíjese, y don Manuel, que decía usted algo muy importante. Usted mencionaba la última encíclica del Papa Francisco, Así fue. que yo podría decir que es un documento sin precedentes de Así la Iglesia Católica. Claro, es que es un comunicado abiertamente masónico, y uno podría ser tal vez un poco subjetivo en la interpretación, pero es que esto no requiere mucha interpretación para entender. ¿Usted pensaría que el Papa Francisco está empezando a romper esquemas de la Iglesia hacia la masonería? Sí, estoy seguro que así es. Es un hombre que ha demostrado una actitud progresista, una actitud inclusive revolucionaria en el seno de la iglesia, y que en México, cuando menos, gran parte de la iglesia católica está inconforme con la actitud del Papa Francisco, que inclusive reconoció ya a cuestiones de carácter sexual, de Uh-huh. igualdad y de eh, respeto a todas las formas de vida que los seres humanos seleccionan en sus parejas, y además ha pugnado por una educación libre, eh, de libertad de pensamiento, cosa que siempre rechazaron, porque para ellos sus universidades y escuelas, que son pues de una secta, llámese Opus Dei, llámese Duque, llámese Caballeros de Colón, bueno, pues ellos se oponen a la diversidad ideológica y religiosa, y el Papa actual, bueno, pues ha hablado a favor de la educación laica, que es un principio masónico, y lo ha señalado también: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, Juárez y los masones promovieron en todas las constituciones casi del mundo la separación del Estado y las iglesias. Eh, la iglesia tiene un papel que jugar, el Estado tiene otro papel que jugar. La masonería piensa que, en unas cuantas palabras, rechazamos el Estado religioso
y rechazamos a la iglesia política. La iglesia católica, la iglesia ortodoxa, la iglesia judía tiene su función respetabilísima y el Estado tiene otra Claro, función. es Es la entendible, es religión. entendible. Claro, claro, don Manuel. Fíjese bueno, de hecho ya vamos a entrar en materia, hablar específicamente de México, pero fíjese que el documento del Papa recoge todo, tal como lo ha expresado usted en sus palabras, todo lo que ha sido una concepción de separar iglesia y Estado. Y yo siento que el Papa ya está teniendo una conciencia de que ya estamos pisando el siglo XXI. La propia Iglesia Católica así parece que lo está entendiendo. Y es paradójico porque estamos hablando de un sumo pontífice que no es un hombre joven, ¿no? Que esto no tendría que ver tanto con los temas de generación, sino con los temas de amplitud del pensamiento. Entonces, hay un punto, don Manuel, México ha sido un país muy católico. Ustedes allá en México, bueno, hablar en México de la Guadalupe, por ejemplo, es hablar de la madre, pues, de todos los mexicanos. ¿Cómo ha sido la coexistencia en México entre la iglesia y la masonería? Muy complicada. Los independentistas mexicanos eran sacerdotes y masones. Mora, Hidalgo, Morelos y toda la playa de los hombres del siglo XVIII que promovieron la independencia mexicana y fueron excomulgados y asesinados. Les Imagínense. cortaron las cabezas y las exhibieron. Y eran masones. Esto demuestra que la masonería no está en contra de ninguna religión, solamente está oponiéndose a que la iglesia se meta, se incorpore a asuntos del Estado. Pongo ejemplos muy sencillos a la población que nos escucha. Antes en México, si no se moría e iba al Camposanto, estaba excomulgado. Antes, si un niño nacía y no lo llevaban con un cura, no había nacido porque no tenía acta de bautismo. Entonces se crea con Juárez y los independentistas la ley de cementerios a que tiene derecho todo ser humano, la ley de registro civil, porque todo niño que nace en México tiene los mismos derechos, la ley de libertad de cultos, porque no puede haber una sola religión, todas son respetables, mayorías y minorías, y la Iglesia condenó a la Constitución mexicana de 1824, de 1857, la liberal de Benito Juárez y la Constitución de 1917, hecha por masones como Carranza, Madero y Pino Suárez, que son asesinados por el Imperio Americano en el Pacto de la Embajada y la Iglesia Católica y fusilados, con Cárdenas, que crea la Confederación de Grandes Logias de la República Mexicana y expropia el petróleo, se levantan contra Calles, Obregón y contra el presidente Portes Gil, y enarbolando a un símbolo mexicano que es la Virgen de Guadalupe, hace la Revolución Cristera en contra de la Constitución y en contra de la Revolución Mexicana, y ha sido una confrontación armada con claroscuros que espero no se vuelva a repetir, y que la Iglesia Católica hoy por hoy razone el papel que tiene que jugar en el México contemporáneo, cuyo tema, y ahí coincidimos todo el mundo, es la pluralidad. Exacto. Una frase: en el mundo todos cabemos.
Estamos de acuerdo con eso que está diciendo don Manuel y es muy importante tenerlo claro. Fíjese que ya que la gente quiere conocer un poco más sobre la masonería, eh, la masonería del siglo XXI y ya desde el siglo XX, pero como fuerza del siglo XXI, le ha empezado cierta corriente masónica a abrir las puertas a las mujeres, cosa que antes no se daba. Evidentemente en torno a esto no hay un consenso, hay una masonería netamente masculina, otra mixta y otra plenamente femenina. Don Manuel, ¿qué rol juega la mujer en la masonería actualmente? Hoy por hoy, la masonería femenina es totalmente reconocida en el 98% de los ritos, y hay más de 200 ritos. Rito yorquino, rito escocés antiguo y aceptado, rito Mizraim, rito universal, rito nacional mexicano, etcétera. Yo llevé a Europa una ponencia siendo yo jefe de la masonería del continente americano, eh, concretamente a París, a la República Checa y a Rusia, una ponencia de las mujeres mexicanas que están organizadas en tres grandes logias que yo he promovido desde muy joven. La Gran Logia Femenina Alma Mexicana, la Gran Logia Organización Masónica Mexicana y la Gran Logia Valle de la Náhuac. Y pugnamos por el reconocimiento absoluto a la participación de la mujer. Hay mentes obtusas, minoritarias, que parece que siguen viviendo en el siglo XIV o en el XVIII, cuando éramos atacados y teníamos que proteger a la mujer porque éramos víctimas de la Santa Inquisición. Millones de seres murieron en las hogueras por ser masones o asesinados o lanzados de aviones, como lo hacía Pinochet en contra de Salvador Allende, y muchas cosas que sucedían y teníamos que proteger a la mujer. Hoy no, hoy la mujer en México trabaja abiertamente, tiene sus grandes logias, trabaja en edificios propios y hay inclusive logias mixtas, que esto tampoco se daba, en donde trabajan hombres y mujeres, y yo promoví como jefe de la masonería nacional e internacional la creación de logias mixtas y llevo relación con todos los ritos del mundo. Pero le hago una pregunta a Manuel y perdone que me toca a veces interrumpirle. Usted al inicio de la entrevista nos contó que usted por un tiempo estuvo al frente de la zona 1 de la CMI. Correcto, Sí, creo que fue lo que dijo. En que esto entra en choque con las políticas de la CMI, ¿cierto? la Congregación Masónica Interamericana es la organización más importante de la masonería simbólica. La masonería tiene dos ramas del conocimiento. La masonería simbólica, que es el grado aprendiz, compañero y maestro masón, los tres primeros grados, Ajá. y la masonería filosófica, que va del grado cuarto al 33. La CMI es la organización de América Latina más importante de los tres primeros grados. Ajá. Cuando yo soy gran maestro de la masonería simbólica, antes de ser el jefe de la masonería filosófica, muy joven yo,
soy electo presidente de la Confederación Masónica Interamericana de la Zona 1. La Correcto. masonería en América Latina está organizada por zonas. Ujú. Y a mí me tocaba de México hacia parte del sur. Y cada división tiene un presidente, los cuales nos reunimos en muchas reuniones de carácter interamericano, e inclusive yo promoví que se incorporara y se aceptó a Canadá y a Estados Unidos, porque con ellos creamos una agrupación filantrópica llamada los Shriners, Ujú. que tenemos más de 25 hospitales que curan gratuitamente a los niños que no tienen brazos, que no tienen piernas, de labio leporino, niños que no tienen seguro social, que no tienen el apoyo del Estado, gratuitamente. Y gratuitamente a niños multimillonarios o a niños en la extrema pobreza, niños quemados, en donde no se les cobra un quinto ni a la familia ni a los niños. Yo filmé para National Geographic un documental que circula en todo el mundo que se llama Los secretos de la masonería. Y ahí llevo a los entrevistadores de National Geographic a los hospitales Raiders de México, y fue tal la emoción del camarógrafo de una joven argentina que me entrevistó que lloraron, porque dice, esto parece jardín de niños, licenciado. Si no fuera porque los niños están sufriendo de sus brazos, de sus piernas. Entonces, amplié yo mucho la CMI. Ya cuando yo paso al grado cuarto, también muy joven, tengo más de media década de iniciarme en la masonería, desde la escuela secundaria, que empiezo con los grupos de jóvenes ajefistas, Ujú. Esperanza de la Fraternidad, y llego a ser el jefe de todos ellos. Promoví muchísimo la participación de las logias mixtas de jóvenes, y actualmente en todo el mundo las logias son mixtas, la de los jóvenes ajefistas, y el símbolo de ellos es José Martí. José Martí tiene una estatua en el parque más hermoso de México, la capital, Ujú. Chapultepec, Ujú. que inaugura la República de Cuba, porque promovió a los jóvenes masones, que junto con los pensadores de su época promovieron de una manera importantísima la presencia de la juventud masónica mixta. Es decir, esto viene de siglos. Madame Curie, por ejemplo, era masona. Josefa Ortiz de Domínguez, la libertadora mexicana, era masona. Leona Vicario, la única mujer que ha recibido honores de Estado en México, era masona. Eh, y como ellas, miles de mujeres ya participaban en masonería. Y la participación actual de la masonería femenina tiene tal presencia que aún inclusive en países en donde fueron altamente perseguidos, como España con Con Francisco Franco. Franco, la masonería femenina nunca desapareció, Mm. al contrario. O cuando invaden la República Checa o países de la órbita europea,
la masonería femenina estaba presente. No, decía que precisamente esa filosofía de libertad, igualdad y fraternidad es lo que buscamos extender como un reconocimiento colectivo. Don Manuel, ya para cerrar, ha sido muy amable usted por este espacio de tiempo. ¿Qué mensaje le da usted a las personas que nos ven en Contacto Global? ¿Qué cree que la masonería le puede dejar como legado a las generaciones futuras, don Manuel? La paz mundial. Yo, a nivel personal, pienso que el sistema se agotó. La pandemia, el coronavirus, cambió la geopolítica. Hay nuevas señales en la economía, el comercio internacional, la política, las relaciones internacionales e inclusive hasta las relaciones familiares y personales. Estamos confinados. Estoy ahorita aquí en la casa de usted, aquí con mis nietos, y procuro no salir hasta lo esencial, porque el coronavirus ha venido como otras pandemias. En México vivimos la peste española, que murieron centenares de miles de mexicanos. Pero esto es peor y no sabemos a dónde va a llegar. Entonces el mundo cambió, hay un mundo injusto, el neoliberalismo, el capitalismo ultranza, la economía de mercado que se creía era el fin del fin del sistema unilateral. Pues ahora surge el tigre asiático con China a la cabeza, muy fuerte, la Comunidad Económica Europea reorganizándose de una manera vertiginosa, nuestro continente maravilloso, América Latina, que tiene una fuerte presencia con el Caribe ya en la multilateralidad de la economía y de la política. Entonces el papel de la masonería es el pugnar por un nuevo orden económico, político, social y fundamentalmente paz social. No podemos desconocer que hay una violencia generalizada en muchos países, en lo interno y en lo externo. El crimen organizado, no podemos negarlo, ha venido creciendo a nivel internacional. Ya son ligas de carácter meta internacional. Totalmente. La pobreza extrema crece día con día. El desempleo es terrible lo que está sucediendo con el coronavirus. Hay gente que asalta ya en los bancos, en los supermercados, porque perdió el empleo y porque le quitan a usted 100 pesos, $1 o $2, o lo que tenga para llevar pan a su casa. Pues hay una violencia cotidiana que inclusive las autoridades lo han dicho, están preocupadas y le pide a la población precaución. Y el mundo hoy por hoy, estaba yo terminando un libro sobre geopolítica, el último que estoy escribiendo, y lo tuve que romper, ya está superado. Entonces, geopolítica y masonería van de la mano, y voy a tener que rehacer el libro porque la masonería tiene un papel ahora mucho más importante que el que tuvo. La masonería fomentó la OEA, la ONU, la Cruz Roja,
la Cruz Verde, la Cruz Blanca, Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos. Ahí está el triángulo equilátero. Entonces, esas agrupaciones que le digo, hay un triángulo, y ese es el triángulo nuestro: libertad, igualdad y fraternidad. Así es, don Bueno, Manuel. a los búfalos mojados, no sé si Claro, hay, claro. Los búfalos mojados. pero Pedro y Pablo van a su logia. Ah, sí, claro, claro, claro. Pedro y Pablo son hermanos masones, ¿cierto? Bueno, no, yo le agradezco, don Manuel, su tiempo. De verdad que fue un esfuerzo lograr hacer la entrevista, pero querer es poder, dice la frase. Don Manuel, le damos las gracias. Contacto Global, Masonería Global, son su hogar. Ha sido usted muy amable como siempre, don Manuel. Y bueno, no siendo más, le deseamos una muy feliz noche y gracias a todos nuestros seguidores y amigos que ven a Contacto Global. Muy buenas noches, don Manuel. Gracias por su Muchas tiempo. gracias a todos, un saludo al mundo y los convoco a que estudien masonería. Hasta Claro que luego. sí. Nos seguimos viendo, don Manuel. Feliz noche. Hasta luego. Hasta luego.